el libro de esta historia criminal del comunismo no es una historia en sentido estricto. Efectivamente, en sentido estricto no. De hecho, es que es lo que falta. Falta mucha rigurosidad, pero sobra invención, sobra exageración, sobran lugares comunes, falsos, sobra falta de honestidad. Sobre todo falta de honestidad. Yo no soy ningún experto en esto, pero joder, es que hay un nivel muy bajo en este señor. Por eso hago este vídeo, porque uno de vosotros me ha enviado esta explicación de Díaz Villanueva sobre el libro negro de comunismo y quiero hablar de él. Quiero decir dónde están las tonterías que dice, que son muchas, muchísimas. Por eso este vídeo es tan largo porque a mí se me ha hecho larguísimo ver su vídeo porque está diciendo, pero si no dice más que tonterías una tras otra. Bueno, no me alargo más, allá vamos. Porque la idea de la comuna es tan vieja como el género humano, la idea de que todos vivamos igual, porque como hemos sido hechos iguales, todos tenemos 2 manos, 5 dedos, 2 piernas, etcétera, pues la tentación es pensar que deberíamos disponer de la misma renta. La idea comunista va con la especie humana. Para hablar de algo, criticarlo y decir que eres un experto en ello, para escribir un libro, debería ser no obligatorio, pero sí recomendado saber un poquito del tema. Decir que en el comunismo todos cobran lo mismo es como decir que el bautismo es para tener nombre. Es el mismo nivel de conocimiento del tema. En el comunismo cobra más un ingeniero que un barrendero. Si este señor de verdad cree que en el comunismo todos cobran lo mismo, es que no tiene ni puta idea, que es lo que pasa, efectivamente. Bueno, sigamos. El comunismo sigue existiendo, sigue habiendo 2 países en el mundo que son comunistas, uno es Cuba y el otro es Corea del Norte, y está renaciendo en algunas partes del planeta, como es el caso de Venezuela. A ver, yo no soy un experto de nada, pero igual que ha nombrado a Venezuela, que tampoco es que sea muy comunista, a lo mejor se le ha olvidado alguno. El país más poblado del mundo en concreto, el más poderoso del mundo en concreto, que es comunista. Más que Venezuela, por lo menos. No sé, que yo creo que es importante, pero a lo mejor no le ha dado la importancia suficiente a este señor. Me decían ahora que habían creado un viceministerio de la felicidad suprema. Bien, eso es 100% comunista. Es decir, conseguir cambiar el mundo mediante la ley. Yo sí decreto que hay felicidad, tiene que haber felicidad por narices. Y si no eres feliz, te elimino. Insisto otra vez en que yo no soy un experto de nada, no soy un experto legal, pero creo que no es así como funciona un ministerio. Aquí hay un ministerio de la vivienda y si no tienes casa no te liquidan, hay un ministerio de trabajo y si no trabajas no te liquidan. De todas maneras, esto del ministerio de la felicidad, que parece tan comunista, dice este señor, también lo tiene un país tan comunista como los Emiratos Árabes Unidos. Bután empezó a controlar el índice de felicidad de su población y algo muy parecido tienen en Japón, Ministerio de la Soledad, y en Reino Unido. Hay un ministerio que es de deporte y de soledad también, que lo fundó Jo Cox, ministra inglesa asesinada por un nazi. Quiero decir que esto de los ministerios de la felicidad y del bienestar son cosas que están en varios países del mundo, algunos tan poco comunistas como Inglaterra. ¿Y qué pasa? Que no es algo importante. Claro que no es algo importante porque esta gente de derechas no tiene muchos sentimientos, no les importan los sentimientos de los demás, pero, pero bueno, creo que es algo importante que se vea la felicidad, que se mida, que se intente mejorar la felicidad de la gente. No, digo yo, que no lo tiene que hacer un gobierno, pero si puede ayudar, si puede ver qué hace, si puede... No. O sea, igual que una vivienda, tampoco te tiene que dar un gobierno una vivienda, pero puede controlarlo, puede vigilarlo, puede colaborar, no sé, no sé. Bien, la pregunta que me hice al empezar a escribir esto fue si el comunismo era una doctrina netamente criminal. Yo puedo pensar que os voy a matar a todos aquí ahora mismo, pero nadie me puede meter en la cárcel por eso, ni acusarme de nada. Si lo piensas no lo sabemos. Si lo dices es un delito de amenazas con una pena de 6 meses a 3 años. Y eso es aquí y en todos los sitios. Porque las ideas no delinquen, insisto. Lo que sí se ha demostrado criminal es su aplicación práctica. Es cierto que en todos los países comunistas se ha matado a gente y eso no lo puedo negar. Ahora, vamos a ver en este mapa del mundo, primero, cuáles son los países comunistas. Digamos que estos. Ahora vamos a ver qué países han matado a gente. Todos estos. Y ahora en verde, ¿cuál es el país que más gente ha matado? ¡Ay! Si no es comunista.
decir, el comunismo tiene la cifra canónica de 100 millones de muertos, que probablemente sean unos cuantos más. Es una cifra conservadora de un libro que salió hace, pues, el año 97, creo que fue hace 15 años ya, que unos investigadores franceses, unos historiadores, hicieron una especie de recopilación de los regímenes comunistas hasta la fecha, sobre todo la Unión Soviética, ¿no? También incluye a otros países como los del este de Europa, incluso la España de la Guerra Civil, y calcularon de manera muy conservadora 100 millones. Podrían ser algunos más, ¿no? El origen de este dato es el libro negro del comunismo. Ha cogido un poco la cifra que le ha dado la gana dentro de este libro, cosa que también hacen los autores, que cifran los muertos de Stalin entre 8 y 50 millones. Me parece una horquilla demasiado grande como para tomarse algo así en serio. Debe ser un poco costumbre entre los anticomunistas inventarse estas cifras, porque la Asociación de Víctimas del Comunismo ha añadido los muertos del coronavirus a los muertos del comunismo. O sea, añaden un poco todo lo que pueden. Vamos a ver un poco mejor de dónde sale esta cifra de los 100 millones. Para empezar, meten las guerras donde participó un país comunista. Meten a los nazis de la Segunda Guerra Mundial como responsables de los muertos del comunismo. Mete a los que murieron por ancianidad o por enfermedad en la Unión Soviética. Bueno, China, y Cuba, y Venezuela, todos los sitios que les suene un poco de izquierda ya son comunistas. A ver, me pregunto si estarán metiendo también a los de Pedro Sánchez ahora. También meten a los muertos por accidentes. Y mejor aún, otra de las maneras de calcular estos números es porque miran el crecimiento de la población previo a la Unión Soviética y cuentan los que no nacieron cuando ese crecimiento se ralentizó en el siglo XX. Y los cuenta como muertos del comunismo. Que puede ser un método, puede ser un método estupendo de contar muertos. Y vamos a contar así los muertos del capitalismo. La media del franquismo era en España, vamos a contarlos solo en España. La media del franquismo era de 2,1 hijos por habitante. Ahora es de 1,2. O sea que la democracia en España ha matado casi un niño por persona. Lo que significa que solamente la democracia no es un método serio, está claro. A lo que voy, de todas maneras. La URSS a la entrada de Stalin tenía 90 millones de habitantes. 30 años después tenía 107. Si Stalin no hubiera matado a 10 quintillones de rusos, pues ahora estaríamos inundados de rusos, según esas cifras. Tendríamos que tener 10 rusos aquí para que cupieran, y algunos más en el tejado y otros más en el piso de abajo. Habría torres de rusos por la calle para que cupiesen en el planeta. Por último, tampoco hace falta tomar esos métodos tan raros para calcular. Solo en la guerra de Irak, sin contar los muertos posteriores ni las infraestructuras destruidas, solamente los muertos en combate fueron 300.000. En Vietnam fueron 2 millones. De muertos en combate, que no hablo de luego de los deformados por las armas químicas, no hablo de los hospitales destruidos, del hambre, no, de muertos en combate. Bien, el comunismo es lo más parecido a Mordor, si lo pensamos. Lo único que genera es miseria, dolor, desesperanza, pobreza. Según la agencia Reuters, el 8 de enero de 1983, en la Unión Soviética se consumían 3.280 calorías al día frente a las 3.520 calorías para los estadounidenses. La misma cantidad de comida prácticamente, pero la dieta soviética, según la CIA, insisto, es más nutritiva. Esto es hambre y miseria, pero es que no es solo esto, también es ser el segundo país más poderoso del mundo, de pasar de la nada, de la mierda, de campesinos, de un país en la puta Edad Media, a convertirse en la segunda potencia mundial, ganar la carrera espacial y comer mejor que el país más rico del mundo. Pues no sé a qué llama este señor Mordor, pero creo que tendría que volver a leer El Señor de los Anillos. O yo o él, porque uno de los dos está equivocado. El comunismo se puede llevar nada más de 3 maneras. La primera es por la fuerza, que es la más habitual. La siguiente es que te lo imponen. Prácticamente toda Europa del Este se vino por imposición externa. Los polacos no querían un régimen comunista. Los checos tampoco, ni los rumanos, ni los búlgaros, nadie. Se lo impusieron, el Ejército Rojo fue como una apisonadora. O sea, que tenemos 3 maneras. Por la fuerza otra vez o por las urnas. O sea, como cualquier otro régimen político. Hasta aquí esto es una obviedad. A partir de aquí está mal. En Rumanía, en el 2014, el 70% de los rumanos dijeron que votarían por Ceausescu. En 1990, el Partido Comunista ganaba las elecciones búlgaras una vez terminada la Unión Soviética. Casi siempre que hacen encuestas sobre si querrían volver al comunismo, dicen que sí, que les iba mejor, que preferían volver. De hecho, ahora en el capitalismo, ¿cómo les va a esos países? De puta madre. Cuando viene un búlgaro o un rumano, ¿cómo vienen a España? Montados en el dólar, ¿no? Y parte del marxismo, de la idea marxista de que la violencia es la partera de la historia, de que nada se puede alumbrar si no es violentamente.
Lo vemos, por ejemplo, en las manifestaciones. Las manifestaciones, porque siempre o casi siempre, manifestaciones, quiero decir, de socialistas, manifestaciones de gente decente, no. ¿Por qué terminan siempre con un pequeño grupo armándola? Que está esperando además a eso. Está esperando a que se vaya la gente bien intencionada y entonces empiezan, ya llevan sus cócteles Molotov, su tal, y empiezan a atacar a la policía, le meten fuego a un contenedor, atacan la sucursal de un banco, y dices, ¿por qué lo están haciendo? Cualquiera de vosotros que haya visto una manifestación o el final de una manifestación, lo primero que hace es chocarte. ¿Por qué necesitan la violencia? A mí esta idea me fascina, porque este señor se piensa que un chaval con 16 años, con rastas, que va a una manifestación y rompe un cristal para hacerse el chulo delante de sus amigos, no es un chaval que ha bebido o que protesta así porque tiene 16 años. Se piensa, según Díaz Villanueva, que ha leído, ha comprendido teoría marxista, ha sido contratado y es un agente organizado. Lo que no es como el comunismo no tiene una hegemonía con estos aliados de 16 años por todas partes. Después de esta chorrada, es cierto que hay violencia en estas manifestaciones. Yo recuerdo en unos disturbios en Estados Unidos, tras el asesinato a un hombre negro, una mujer que quemaba un contenedor y le preguntaron por qué quemaba el contenedor, y ella decía, han matado a mi hijo, ahora a mi hermano antes, a mi marido hace no sé cuánto, ¿por qué me preguntas por el contenedor? ¿Creéis que me importa el contenedor? La diferencia con la derecha es que las manifestaciones de la derecha suelen ser ideológicas, suelen ser católicas, suelen ser me atrevería a decir que contra cualquier medida que ayude a alguien. Por ejemplo, contra el matrimonio homosexual fue una de las más grandes. Pero no suelen pedir una mejora en su condición de vida. No suelen pedir algo que les ayude a llegar más allá. La gente de izquierda, los pobres, se manifiestan por su vida, por su vida, o sea, por el derecho al aborto, porque no llegan a fin de mes, porque no tienen. Luchan por su vida y por eso rompen cosas. Y de hecho me parece poco lo que se rompe. Pero es que además es habitual que la policía esté infiltrada, es común, y se dice y se sabe. Aún esto, me diréis, no, bueno, claro, siempre echan la culpa a la policía. Bueno, pues yo estoy esperando a que alguien de derechas me explique esto. Si esto fuera un caso aislado, tendríais razón, pero es que hay cientos de casos. Es que hace 2 semanas en Valladolid hubo otro caso de un anarquista que fue detenido y tras 4 años de detención, que estar 4 años con un juicio te jode la vida. Es que los que piensan que es una chorrada es gente que nunca ha estado en juicios. Tras 4 años de detención, de no saber qué va a ser de su vida, de no saber si va a entrar en prisión, si va a poder hacer planes, dicen los policías que se lo han inventado. 4 años de calvario, este tío sale en la prensa como manifestante violento y luego resulta que es una víctima de la violencia del Estado y que a estos policías no les pasa nada. Pues a estos policías han roto la vida de este chico. No han roto un escaparate, pero han roto a una persona. ¿Eso qué? ¿Qué pasa? ¿Eso no cuenta como violencia? Es habitual, además. Es que la policía poniendo armas en sedes de anarquistas que pierden años de su vida en prisión. Gente que se suicida por esta acoso policial. Es que eso es bastante... O sea, es común. Hay cientos de casos. Y el problema... Hay gente que dirá, bueno, no hay tantos, hay pocos, pero es que coño, el problema no es que haya pocos o muchos, el problema es que no se persiguen, que es lo que tendría que hacerse, tendría que perseguirse. ¿Y dónde están los...? O sea, estos policías poquísimos acaban en prisión. De hecho, es que hasta el vicepresidente de España, el vicepresidente, que no es un mindundi, le han puesto pruebas falsas para tratar de empapelarle a Pablo Iglesias, hablo. Si esto se le hacen a un vicepresidente, ¿qué no harán a una persona de izquierdas que destaque un poco? Y eso debería invalidar todo el debate, porque intentan arruinar una vida y una familia. No le matan, es verdad, pero joder, tampoco mataron a Ortega Lara. Y no por eso dejamos de percibir la brutalidad del acto de hipotecar años de la vida de alguien. A Ortega Lara le arruinaron la vida, y a cualquier persona que apoye lo que hicieron ya ha perdido el debate. Pues lo mismo pasa con los de izquierdas, lo mismo pasaría si no fueran de izquierdas. El debate se acabó en el momento en el que usaron a la policía para poner pruebas falsas y en el momento en el que el resto de los partidos no dijeron nada. No parece que importe la violencia contra la izquierda, solo importa si rompen un contenedor de mierda. Contra socialistas de derechas y de izquierdas. Pero ni siquiera sabes que el socialismo es de izquierdas, si me estás hablando de... No parece que sepas mucho, ¿eh? Para construir el hombre nuevo solo tenemos 2 vías. Una,
esperar 30 o 40 años a formar nosotros a la siguiente generación, la obsesión con la educación. Solo no entiende la obsesión por la educación el que no está bien educado. Cualquier sistema intenta automantenerse. Y yo he llegado a oír decir, y quizá tú pienses así, vale, yo tengo 100 casas, pero si quiero tenerlas cerradas, las tengo cerradas, estoy en mi derecho. Yo creo que esto debería ser un poco como las leyes de la robótica. Para el que no haya leído Yo Robot, las leyes de la robótica, inventadas por Isaac Asimov para estos libros, dicen que, 1, un robot debe preservar la vida del ser humano. 2, un robot debe obedecer a un ser humano siempre que no entre en conflicto con la primera ley. 3, un robot debe tratar de autopreservarse siempre que no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. Pues esto debería ser parecido. Tú tienes derecho a comprar 50 casas siempre que el comprarte 49 de más no entre en conflicto con que otra persona pueda tener casa. Porque a mí me parece que tener casa es un derecho más importante que tener 50 casas. Veámoslo de otro modo. Yo puedo ir a todos los supermercados, me compro toda la comida cada día durante 2 semanas. No es más importante, y tengo mi derecho, ¿no? Pero no es más importante el derecho de los demás a comer que el mío a comprar comida. O sea, habrá gente que dirá, no sé por qué me tiene que importar que otros tengan casa, es problema de ellos, no es problema mío. Yo me compro mis 50 casas, allá los otros. Lo que pasa es que no importar va en dos direcciones. A esas personas que no tienen casa, ¿qué les importa que tú tengas derecho a 20 casas? Podríamos ir un poco más allá. A esas personas que quieren tus casas, ¿qué les importa que estés vivo o no? Y claro, ahí ponemos la línea. No, la vida va antes que la posesión. Que ellos quieran mis casas no significa que me puedan matar. Claro, amigo, hay cosas que van antes. Parece lógico, en esto que hay cosas que van antes, que todo el mundo que tenga casa, que todo el mundo tenga casa es más importante que una persona pueda tener 50. Y la otra es, a todo el que no agache la cerviz, lo liquidamos. Lo liquidamos físicamente. Es decir, lo matamos a hambre o en un paredón, ¿no? Si esto fuera cierto, si los comunistas mataran a la oposición, supongo que en Cuba, con la de años que llevan ya con el comunismo, no habrá oposición, ¿no? Porque están todos muertos. En Venezuela no hay oposición. En Cuba no hay gente descontenta con Castro, porque los descontentos con Castro ya están muertos. No hay manifestaciones contra Castro, nunca. En la Unión Soviética todos eran prosoviéticos, porque los demás estaban muertos. Sí es cierto que el comunismo mata a todos los anticomunistas. Una vez hecho el mal, si ya están todos muertos, ¿no sería lógico dejar que el pueblo tenga lo que quiera? Que es el comunismo, dado que los anticomunistas ya están todos muertos. Cuando empieza su programa de transformación siempre dice que va a haber que hacer sacrificios. El propio Fidel Castro, Cuba era uno de los países el más rico de toda la América hispana. 1/3 de la gente vivía en la pobreza. El 90% del campesinado no tenía electricidad y vivía en chabolas. El 60% no tenía agua corriente. Un asesor de Kennedy, o sea, no está hablando de un cubano, está hablando de un tío estadounidense que es anticastrista, que de hecho es una de las personas que empezó esta historia contra Castro, se refirió a la Cuba precastrista como el prostíbulo de Estados Unidos. Dicen que iban a tirarse a catorceñeras y a tirar así dinero a la gente porque era divertido. Lo definió como un agujero de mierda y que era un sitio controlado por el crimen organizado. Eso lo decía un asesor de Kennedy. Para este señor, a ti está bien. Si Cuba precastrista es el modelo para este tío, pues apaga y vamos. Y en el 60 ya solo tenían coche los miembros del partido, ¿no? Y así con todo, bueno, hasta el azúcar, era el país que más azúcar producía del mundo, bueno, pues dejó de serlo porque socializaron o colectivizaron las zafras y demás, ¿no? Sé que este es un argumento muy manido, pero es que es un argumento muy bueno. El país más poderoso del mundo está al lado de Cuba, bloqueándoles. No les permite comerciar con nadie, no les permite hacer negocios con nadie. Ha intentado asesinar al líder del país, como hicieron con Chávez, que le han asesinado, y ha salido la noticia hace poco se ha dicho, vamos, me imagino al revés. Si el presidente de Venezuela mata al de Estados Unidos, la que se monta... Bueno, han tratado de invadir el país. Aún así, no pueden con Cuba. Sigue siendo el país más rico de los alrededores, que es lo que me hace gracia. Los demás países son capitalistas. El país más poderoso del mundo, que se gasta más en ejército que todos los demás países del mundo juntos, no puede con Cuba. Sin embargo, cuando quitan el embargo, la economía crece. Si esto es muy fácil. Si el comunismo no funciona, deberían decir, bueno, pues que se desarrolle, vamos a dejar que se desarrolle. Total, él solo caerá por su propio peso, ¿no? El comunismo se cae por su propio peso. Sin embargo, se gastan miles de millones cada año en destruirlo. ¿Por qué se gastan estas cantidades? Si es un sistema que se cae solo, no necesita ayuda para caerse. Pues a lo mejor es por algo. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor la CIA se gasta dinero, se gasta millones en ello por nada. A lo mejor son tontos. A lo mejor hay un chiringuito ahí de anticomunistas que dicen, vamos a
a conseguir estos millones, vamos a dedicarnos a cara. Ellos son tontísimos y tú eres muy listo, sabiendo que se cae solo. Ellos también lo saben y por eso invierten en que se caiga. Bueno, ¿por qué este de enfrente tiene más de lo que tengo yo? O es más listo de lo que soy yo. Y por lo tanto tiene más posibilidades de obtener rentas y riquezas de las que voy a tener yo nunca. Pues la única manera es liquidarlo. Ya está. Es la manera más directa, ¿eh? Esto es Caín y Abel. Aquí estamos en las mismas que hace un rato. Este señor se cree que comunismo es que todos cobren lo mismo. Y eso es no saberse ni la entradilla de la Wikipedia. No funciona así. No te dicen que no puedes comprar cosas. Tú trabajas, ahorras, tienes tu dinero y si quieres comprarte una cosa en vez de otra, o si quieres ahorrar, pues puedes tener una fortuna. De hecho, hay ricos en los países comunistas. De lo que se trata no es de que no hayan ganado, o sea, de lo que se trata no es de que no tengan dinero, es de que no hayan ganado su dinero explotando a otros. Pero eso yo creo que aquí también debería ser, ¿no? Que creo que explotar a otros no es positivo, pero a lo mejor yo ya no sé. Creo que en el liberalismo tampoco se debería. Que el resto de ese virtuoso es el que estaba impidiendo que la civilización progresase y que el ser humano pues llegase a un estadio superior. O sea, esa idea del mejorar al hombre es constante en todos los regímenes comunistas. Es decir, cuando llevaban 40 años en la URSS con un gobierno comunista, todavía hablaban en los periódicos es que hay resabios de la época de los zares, no quedaba nadie ya de la época de los zares, pero no hay resabios de la época de los zares que hay que ir limando poco a poco, ¿no? Si cogían a uno que no lo era, ya habían pasado medio siglo, pues decían, claro, ya no podemos echar la culpa al pasado. Esto es que este tío trabaja para otros, y hay los agentes del imperialismo. Acabo de estar en Budapest, en el año 2022. Había gente que decía que eran pobres por el comunismo. El comunismo no existe desde hace 30 años en el mundo, desde hace 60 en Hungría. Pero ellos eran pobres por el comunismo. Quiero decir que esto de echar la culpa a otros es habitual. De todas maneras, es obvio, a ver si hago otro vídeo sobre esto. Es obvio y evidente, y está probado, y lo han dicho altos cargos de Estados Unidos, hace poco, incluso Henry Kissinger, que era el ministro de Exteriores, el secretario de Estado, que se llama allí, de Estados Unidos, decían que Estados Unidos interviene y sabotea y mata gente. Y ahí está la operación Gladio, más que probada. Y por supuesto que tenían infiltrados en la Unión Soviética. De hecho, según Occidente, el muro de Berlín se creó porque la gente salía en masa al Berlín Occidental. Pero según la URSS, es para evitar estos sabotajes que se dieran cada 2 por 3. Por supuesto, la versión 100% correcta y fidedigna es la de Occidente, ¿eh? Estados Unidos nunca miente, lo que dice es verdad y tú no te tragas propaganda a pares, como si fueran un par de... Bueno. O si no es que estás loco. Y a los locos pues hay que o mandarles al gulag o para que se mueran de hambre. Pero un gulag es una prisión. Una prisión es gulag, es una prisión normal. Es como si dicen, no, les enviaron a prisión. Claro, dicen, enviaron a gulag, suena fatal. Pero a prisión ya no se está mal. En los gulags había un 98% de presos comunes. El 2% eran presos políticos. Habría que ver ya qué llamamos preso político porque, bueno, que me estoy yendo por las ramas. En los gulags había una atención médica como en cualquier prisión, había una tasa de mortalidad más baja de la que hay hoy día, en el 2022, en las prisiones de Estados Unidos, que por cierto es el país con más presos de la historia de la humanidad. Un gulag no es más que una prisión, pero dicen, no, es que hacía frío, claro, coño, están en Rusia. El tipo que escribió Archipiélago Gulag, que tiene un apellido impronunciable, que ese señor que tampoco se le conoce por otra cosa, excepto por sus soflamas nazis posteriores, tuvo cáncer. Era un cáncer fácilmente operable, en aquel momento le operaron y le curaron. Yo no estoy diciendo que la Unión Soviética esté adelantada a su tiempo, no digo que fuera un cáncer que no pudieran tratar en cualquier otro país, en cualquier momento, pero le trataron y le curaron. ¿En qué otra dictadura los presos políticos les tratan y les curan? Sale vivo, sale curado con un tratamiento caro. Eso era en los gulags. Eso a un tío que además en aquel momento no era nadie, excepto un opositor. Eso ahora en Estados Unidos no se hace. Enviaban a la gente al gulag igual que en Estados Unidos, o sea, allí enviaban a la gente al gulag por un montón de delitos, según mucha gente, por cualquier chorrada, pero es que ahora mismo en Estados Unidos envían a la gente a prisión por abortar. Lo de las dictaduras está muy bien, pero creo que habría que definirlo un poco, ¿no? Bien, en este proceso de transformación del mundo no solo incluye el igualarnos en la cantidad de renta que obtenemos cada año, que esto, bueno, es la base sobre la que la propaganda comunista se instaura. Esta es la base sobre la que la propaganda capitalista sobre el comunismo se basa, pero nunca nadie que sepa algo sobre el comunismo ha dicho esto. Un médico no gana lo mismo que un barrendero, ni se trata de eso, ni nada parecido. Cuba es el país donde más divorcios hay.
Por cada 1000 habitantes, 2,9 divorcios en Cuba, 7,6 en Estados Unidos. Es que es objetivamente falso. No puedes, ningún régimen comunista que se quiera considerar tal, puede permitirse el lujo de dejar la infancia de un lado y la educación de un lado. De ahí su obsesión enfermiza con quedarse con los hijos de los demás. ¿De dónde viene esta idea? ¿De dónde viene que en la Unión Soviética la familia estaba destruida? De que los niños se repartían entre todos y cosas así. Viene de dos partes. El origen lo propuso una mujer en la Unión Soviética. Nadie le hizo caso. Tengo esto así tan destrozado porque estoy en casa. Nadie le hizo caso, no hubo ninguna consecuencia legislativa y social, y lo dijo una persona como que no hace malabares con gansos. La segunda es, ¿sabéis cuándo aquí en España, en el año 2004 creo, se inauguró el matrimonio homosexual, se legalizó, y la gente decía que iba a acabar con la familia, que iba a acabar con España, tal? Han pasado 18 años, la familia no ha desaparecido, la familia sigue tan fuerte, nada ha sido destruido. Pues el origen viene más o menos de ahí. Del mismo sitio que esto, de un montón de mierda que suelta los enmerdadores, como este. Vamos a poner un contexto de dónde estábamos en España para que entendamos a esos enmerdadores. Hasta 1972, en España, en otras partes será parecido, una mujer menor de 25 años no podía independizarse si no se casaba o si no se hacía monja. Las mujeres solteras, para pedir el pasaporte, tenían que hacer una especie de mili femenina, de servicio social se llamaba. Si estaban casadas, necesitaban el permiso del marido, igual que para comprar algo un poco caro, un coche, una casa, o para pasar una noche en un hotel. Una mujer tenía que pedir permiso al marido. Es más, las mujeres casadas con extranjeros perdían la nacionalidad española. Esto en el 72, que no estoy hablando de los años 20. Hasta el 75, que no hablo de los años 20 como en la Unión Soviética, que fue cuando se inauguró, las mujeres no podían tener patrimonio. Hasta el 78 se condenaba el adulterio de la mujer, pero no el del hombre. Se condenaba con cárcel. Solamente se condenaba al hombre con una multa si tenía al amante en casa. Quiere decir que aquí estábamos un poco atrasados. En caso de separación, la mujer abandonaba automáticamente la vivienda. Una vez que hemos visto este contexto, vamos a ver cómo era la Unión Soviética. Desde 1920 hay igualdad legal. Al casarse pueden mantener el apellido las mujeres, como no pasa en Estados Unidos. Ambos tenían la obligación de mantener a la familia. Ambos podían tener cosas y bienes. Algo que aquí no pasó hasta 60 años más tarde. La ley no se preocupaba de la fidelidad. Se podían divorciar si lo pedía cualquiera de las partes. El aborto era legal desde 1920. Y en los casos de niños sin familia, ahí había problemas. Ahora vamos a eso. El caso es que esta gente que estaba tan atrasada veía esta gente tan moderna, decía, bueno, se va a acabar la familia, se va a destruir. De ahí sale esa noticia. Voy a ampliar esto de niños, ya que estoy con esto, voy a contar anécdotas. En aquel momento no había medios técnicos para saber quién era el padre, así que esto de la paternidad se resolvía mal. Había el caso de una mujer que estuvo en una orgía, por cierto, estuvo en una orgía y nadie le decía que qué mal, nadie se reía de ella, porque había libertad sexual, cosa que aquí ahora no se aprecia mucho, no se ve mucho. Bueno, no se juzgó a la mujer por estar en una orgía, pero bueno, a lo que voy. No se podía determinar quién era el padre de su hijo, dado que la orgía fue 9 meses antes y se acostó con varios hombres. Así que el juez dijo que el hombre más rico de todos los que se habían acostado con ella era el padre, porque iba a ser lo mejor para el niño. El criterio del juez era el bienestar del niño, cosa que aquí no se vería eso ni loco. Vamos, una mujer estaría en orgía, estaría en la cárcel. Pero que entonces y ahora estaría muy vilipendiada. La idea de que la familia fuera una comuna en la Unión Soviética no tuvo ninguna consecuencia. De hecho, la Constitución decía que la familia era la base de la sociedad, como ahora en España. Después sí que hubo cambios. Añadieron burocracia un poco a los matrimonios. Había a los matrimonios y a los divorcios, porque había gente que se casaba y se divorciaba más de una vez por semana. Y no era serio. Era un invento, bueno, burgués no, que Goebbels no era muy burgués, que Goebbels era tan socialista como él. Esta gente que dice que los nazis eran socialistas lo dice por el nombre. Lo que te define no es cómo te llames, es lo que haces. Yo puedo decir que soy escalador y otra persona puede decir que no lo es, pero si yo no he escalado una montaña en mi vida y la otra persona escala una al año, él es escalador, y no sé si son muchas una al año, él es escalador y yo no, aunque nos definamos como nos dé la gana. El ejemplo de España está claro, es el PSOE, que ni es socialista ni es obrero. Un perrito caliente es un ejemplo también fantástico, está hecho de tripas de cerdo, no de perro. El ordenador lo manejas con un ratón, pero no es un ratón de verdad.
El nacionalsocialismo no tiene, así por tanto, nada que ver con el socialismo. Hitler literalmente inventó la privatización, fue el primero que la llamó así. Las políticas socialistas de Hitler fueron cosas como privatizar los bancos, los astilleros, ferrocarriles, navieras, promover monopolios a expensas de los negocios más pequeños, prohibir sindicatos, prohibir el Partido Comunista, abolir la negociación colectiva, prohibir la huelga. De hecho, cita al mismo Hitler textualmente, dice: podríamos haber elegido el nombre de Partido Liberal, pero decidimos llamarnos nacionalsocialistas. También dijo, le vuelvo a citar: el socialismo es la ciencia que se ocupa del bien común. Claro, si definir las cosas como tal. Bueno, sigo con la cita. El marxismo no es lo mismo que el comunismo. El marxismo no es el socialismo. Los marxistas se han adueñado del término y han modificado su significado. Voy a arrebatar el socialismo a los socialistas. O sea, él mismo decía que era otra cosa. Thomas Mann también decía, ya puestos a... De hecho, solamente Hitler y sus seguidores dicen que el nacionalsocialismo es socialismo. Thomas Mann, ya puestos a citar a un intelectual, decía que los que igualan el comunismo con el fascismo solo critican el comunismo. Eso es bastante claro. A lo mejor critican a los dos si les preguntan, pero solo dedican su energía al comunismo. Al mar de Aral llega que está seco. Por cierto, solo se ha salvado un trocito, pero ya cuando se destruyó la URSS, porque el gobierno de Kazajstán decidió represar un trocito, el resto está totalmente seco. Siendo generosos, la Unión Soviética acabó en el 92. Aquí tenéis cómo estaba el mar de Aral en el año 99 y en años posteriores. Es decir, el daño medioambiental que ha hecho el comunismo está todavía por cuantificar y todavía estoy esperando que Greenpeace diga algo. Nunca dijeron ni mu y siguen sin decirlo. Es decir, Greenpeace es una organización occidental, de hecho participó en la Unión Soviética y tuvo varios detenidos. Pero es una organización occidental, no sé, la OET tampoco ha dicho nada del atentado contra Salman Rushdie. No he oído decir nada contra el atentado contra la comisaría de Irak en 2003, porque se encarga de otras cosas. Es una organización española, igual que Greenpeace es occidental. No sé a qué viene este ataque a Greenpeace. No dice nada de la Unión Soviética, ahora tampoco, igual que no dice nada del Imperio Romano, por ejemplo. No sé a qué viene esto. estas ciudades de Siberia se llenaron de Hrushevkas, de barrios enteros, ciudades enteras, en las que no había nada más que, bueno, pues una industria que habían llevado allí, en este caso minas, sin ningún tipo de... Bueno, en Magnitogorsk se llegó a prohibir la entrada a los occidentales. Ya está, porque a veces llegaban fotos o testimonios a los medios de Estados Unidos o de Inglaterra, ¿no? Y ya dijeron, bueno, aquí está prohibido, esto es una zona libre de occidentales. En la Unión Soviética había unas cuantas, es decir, nadie podía contarlo. O sea, que había zonas urbanísticas en las que no había nada más que industria. ¡Ostras! ¡Qué infierno! La Unión Soviética. Aquí creo que les llamamos polígonos industriales. Y luego los turistas, pues pasean por la Plaza Roja, por el Kremlin, la Catedral de San Basilio, el teatro, y los polígonos industriales, por otros destinos turísticos de este estilo. Ahora, en serio, este señor dice que está mal que haya polígonos industriales y dice que está mal que los espías, porque la gente que... Si tú vas a otro país no visitas un polígono industrial ni haces fotos. La gente que hace eso no son turistas. Dice que está mal que haya polígonos industriales y dice que está mal que los turistas, que los espías espíen. Pues qué chunga la Unión Soviética prohibiendo a los espías. Creo que aquí en España hay una legislación también contra el espionaje, pero a lo mejor no. A lo mejor no. La distribución de la moneda porque el rublo se lo cargaron desde el día 1, minuto 1. ¿No? El rublo nunca valió nada. Pueden pasar dos cosas. Este señor miente adrede porque te quiere engañar o es que no sabe lo que dice. Cualquiera de los dos casos convierte a su vídeo en basura. El rublo dobló su valor hasta bien entrada la Segunda Guerra Mundial. Bajó durante la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, tardó en recuperarse y a partir de los 60 valía más que el dólar. Es que esto está a una búsqueda en Google de distancia, yo, como todos los argumentos de este señor. Entonces no sé por qué alguien le da credibilidad a este tío. Tú en un país, en un régimen genuinamente comunista como era el de Ceausescu, no eres dueño de dónde vives, ¿no? Tú no eliges dónde vives, ¿no? Bien. Sin embargo, en la España del siglo XXI, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las personas con más poder del país, según sus propias palabras, no puede comprar casa. No elige dónde vive. Lo dice ella, no es cosa mía. En aquel momento no elegías dónde vivir, pero ahora tampoco. Yo no os he elegido dónde vivir. Y Ayuso, que es rica, tampoco lo elige. O sea que a lo mejor esto de la libertad... No hay que lo ponga el gobierno, aquí lo pone la economía. Y una economía tan chunga que unas personas más poderosas del país no puede comprarse una casa. Poco después, esto creo que terminó en 86 o 87, y en 89 afortunadamente le metieron 4 tiros a él y a su mujer, ¿no? Afortunadamente le metieron 4 tiros a él y a su mujer. El asesinato de estas dos personas fue especialmente cruel. Ellos estaban sorprendidos, los
la pareja porque no sabían qué estaba pasando, porque salían las noticias que habían asesinado a 60.000 personas. Resulta que había habido un grupo de fascistas que habían desenterrado a un montón de cadáveres, habían enviado fotos diciendo que era una matanza de Ceausescu. La matanza no existió, condenaron a la pareja por una matanza inexistente, les asesinaron por una matanza inventada, y luego dijeron, ¡ay no, que nos lo hemos inventado! Claro, ya no podía resucitar a nadie. La miseria moral de este señor hace que no pueda decir lo que opino de él porque me cancelan el canal. Pero vamos, que luego se quejará de Otegi. Por lo menos Otegi no dice que qué bien, que te matar a gente. O sea que hay una diferencia ahí muy grande. Las bombillas. Imaginaos cómo debían de estar a oscuras en casa para que cuando llegaban a una sala que estaba llena de bombillas miraban todos alucinados y se quedaban diciendo, bueno, esto es el socialismo, ¿no? Un sitio donde hay 500 bombillas y nos vemos. No hace falta que diga nada. Yo voy a dejaros aquí la imagen del sitio. Vosotros me diréis si es para dejar boca abierta o no, si es bonito, si merece la pena ser visitado o no. Y os dejo un poquito más de la risa de subnormal. Bombillas y bombillas y bombillas y Pol Pot se cargó literalmente al 25% de la población. Pol Pot era de los Gemeres Rojos. Era anticomunista, no hizo políticas comunistas, mató a los comunistas, tuvo el apoyo de países tan comunistas como Estados Unidos e Inglaterra, pero bueno, ya sabemos que todo es culpa del comunismo. Que es que tenía rojo en el nombre, y claro, aquí cuando alguien dice que es algo, lo es. Hice un artículo sobre un capítulo solo de la cantidad de Stalingrados que había por todo el mundo. Había un Stalingrado, no había más ciudades llamadas así, solo había una. Hay más Valladolid en el mundo, más Madrid que Stalingrado. Que era otra chorrada de esta señora. En Praga construyen el mayor monumento a Stalin del mundo. Por supuesto, se cargan al que lo creó, al que lo diseñó y tal, porque claro, es una obra del pueblo comunista checoslovaco, no es una obra de un hombre. A ver, este señor tuvo un affair con otra mujer, que yo no condeno ni apruebo nada, yo no le juzgo, pero este señor tuvo un affair con otra mujer, su mujer se suicidó, y poco después se suicidó él, después de darse al alcoholismo. Stalin, no sé si le obligaría a tener un amante, que yo no juzgo a este señor por tener un amante, nada más lejos de mi intención. No digo ni que bien ni que mal, pero no tiene nada que ver con política. Y después, claro, tiene la mala suerte que es por hacerlo, levantarlo en la ciudad y tal, se muere Stalin. Y claro, dice, joder, ¿qué hacemos con esto? Y tienen que hacer toda una historia para volarlo sin cargarse la ciudad, porque para quitarlo ponían en riesgo toda la ciudad para poder volarlo del tamaño que tenía. Ostras, pues tuvo que ser una estatua gigantesca. Lo que pasa es que en realidad la estatua, si basta, está a una Wikipedia de distancia, a una búsqueda de Wikipedia, la estatua medía 20 metros, que está bien, joder, es una señora estatua. Pero derribar un monumento de 20 metros no pone en peligro nada. A lo mejor la ciudad era de 2 metros y estaba justo debajo de la estatua. Eso no lo sé. Pero por aquel entonces ya se volaban edificios. Si te crees todo esto, pues sí, a lo mejor te pensabas que era un monumento de 7 kilómetros para arriba y que hubo cascotes por toda la órbita terrestre, pero que era un pequeño edificio de 20 metros, que está bien como estatua, no lo niego. Bueno, el nazismo y el fascismo no se les puede acusar de mentir. Son ideologías que dicen las burradas que tienen previstas. Hitler lo decía bien claro lo que quería. Quiero expandir el Reich, el espacio vital, cargarme los judíos, en fin. De hecho, Hitler jamás dijo que quisiera matar a los judíos, y parte del negacionismo del Holocausto se basa en esto. Jamás dijeron que querían matar a los judíos en un proceso industrial, que es lo que diferencia el fascismo del comunismo, precisamente. El proceso industrial nunca antes se ha hecho un proceso industrial, ni antes ni después, para matar gente. Los partidos fascistas no dicen que quieren matar a los transexuales y encarcelar a los homosexuales, por poner un ejemplo de tantos. Ellos se presentan como hermanitos de la caridad. Nosotros sí, nosotros decimos abiertamente que queremos expropiar las tierras y que a los fascistas de hoy hay que cargárselos, porque si no se vuelven peligrosos. Es que el comunismo es sinónimo de miseria. No ha habido un solo país comunista próspero. Esta es una de las mentiras más manidas de los anticomunistas. La misma CIA, según la misma CIA, los soviéticos comían la misma cantidad que los estadounidenses. En el 83, la misma cantidad de calorías, pero más nutritiva. No me voy al Grama, ni al Pravda, ni al país, ni a la secta. El Joint Economic Committee de Estados Unidos decía que el Producto Interior Bruto de la Unión Soviética era mayor. La CIA decía que la producción eléctrica aumentaba un 28% al año, la de acero un 16% anual. Y así podría estar una hora con datos, diciendo un dato tras otro. Los propios medios de Estados Unidos decían que les iba mejor en la Unión Soviética. El Producto Interior Bruto de la Unión Soviética cayó cuando empezó la perestroika, es decir, cuando empezaron a construir en base al mercado.
Aún así, el rublo era más fuerte que el dólar, y aunque no lo fuera, da igual, porque con el mismo dinero puedes comprar más cosas si no está tu economía basada en una economía de mercado. Ni tienes ese gasto en defensa, que no era ni la mitad de lo que es ahora en Estados Unidos, que gasta más que el resto de los países del mundo justos, pero tú te crees que son líderes mundiales porque son libres y no por ese gasto. Bueno, durante el periodo de la Unión Soviética, solo Japón creció más que la Unión Soviética. Y lo tenía fácil, porque tenía dos ciudades literalmente hechas polvo. La gente no era pobre, en la Unión Soviética vivía al mismo nivel que en Occidente. Esa idea sale del mismo sitio que en el comunismo todos cobran lo mismo, o que el comunismo lo que quiere es un Estado fuerte. Del mismo sitio sale que los comunistas son pobres. Del no haber salido ni la Wikipedia. Creo que en esto además se dice mucho, lo de la mentira es un arma revolucionaria. Hay un pequeño matiz en esta cita de Lenin, que según este señor la cita es: la mentira es un arma revolucionaria. La cita exactamente es: la verdad es siempre revolucionaria. Es casi lo mismo, pero ese pequeño matiz que la diferencia yo creo que es importante. También os digo, si este señor cree, que ya te digo yo que no lo cree, que lo que quiere es que te lo creas tú, pero bueno, si este señor cree que Lenin decía eso, no me extraña que le caiga mal. Si creo estas cosas del comunismo, no me extraña que crea que el comunismo es malo. Es como si yo creo que las ovejas asesinan a niños por las noches y digo, joder, ¿cómo puedes decirme que las ovejas no son malas? Pero es que esa idea de las ovejas no se basa en nada más que en fantasías, es una chorrada de ideas como todo lo que dice este señor. Es que la gente no te va a comprar un paquete de medidas semejantes. No te va a decir, mira, me vas a dar tu casa, vas a trabajar para mí, ¿vale? En lo que yo te diga. Vas a cobrar lo que yo te diga en la moneda que yo te quiera pagar. No vas a poder abandonar el país. Ni tú, ni tus hijos, ni tus nietos, ni ninguno. Probablemente te toque estudiar lo que yo te diga en función de tus capacidades. Es decir, si naces fuerte y tal, serás atleta y tal. Y si eres listo, pues se te dan bien las matemáticas, te mandaremos a trabajar a la agencia espacial y si no. Porque, ¿quién va a querer eso? Voy a hablar de un caso personal, que es el mío propio. Es un caso personal y como tal sé que no tiene validez para un debate, pero vale para ilustrar. Yo tengo 2 ciclos superiores, tengo una carrera, además con muy buenas notas. A mí me ha costado encontrar trabajo, he estado entrando y saliendo de trabajos. Ahora tengo un trabajo que me encanta y con el que no puedo estar muy feliz, pero gano poco. Tampoco lo necesito, de hecho gano bastante más de lo que necesito, que espero que no me digan mis jefes, en parte es por lo que uso esta máscara. Pero yo no tengo una casa donde pueda vivir feliz. No tengo la casa que quiero, no vivo como quiero. Estoy contento, no necesito más, pero me gustaría vivir un poco mejor, me gustaría tener una piscina, He estudiado lo que he querido, pero he tenido que esperar un montón, he estudiado lo que he podido, a la edad de estudiarlo, y he estudiado lo que yo quería ya con más de 30 años, porque es cuando me lo he podido permitir. Y esto es el capitalismo. A mí me gustaría ser profesor, es lo que más me gustaría del mundo, pero no puedo. No es el capitalismo donde cada uno es lo que quiere. Pues si quiero ser profesor, o tengo que alejarme de mi familia y amigos e irme a vivir a otro sitio que no lo puedo pagar, o pagar una cantidad de dinero gigante para que me regalen el título aquí en una universidad de distancia que tampoco me lo puedo pagar. El Estado no me dice lo que puedo estudiar o lo que no, pero me lo dice el mercado. Al Estado al menos se le presupone ganas de que todo vaya bien por su propia supervivencia. Pero al mercado ni eso. El mercado va a ganar dinero y si no encajas te quedas fuera. Y yo puedo encajar más o menos, pero conozco gente inteligentísima que no encaja nada y se ha quedado fuera. Y no digo que esté bien que el Estado te diga nada, no digo que esté bien y que esté mal, pero quiero decir que en todos los sitios te dicen lo que tienes que hacer. La deseabilidad de un país te la mide la balanza migratoria. Cuando la gente se va, ¿la gente qué hace? ¿Se va o viene? Tú antes quieres saber qué tal va un país, mira cuántos emigrantes entras y cuántos salen. No hace falta que mires más ni el PIB ni leches. Desde que ha empezado este vídeo es la primera vez que dice algo legítimo. Es la primera vez que Díaz Villanueva dice algo que no sea una gilipollez. No digo que esté de acuerdo ni que no tenga respuesta, pero dice un buen argumento. Pensemos, ¿por qué la gente de Vietnam no se va a Camboya o a Tailandia o a Indonesia, que están al lado? Si el comunismo es inferior, bastaría con que se fueran a un país capitalista y ya estaría. Pero no, siempre se van a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, se van a Occidente. Esto tiene un sentido, que es comprensible individualmente. La gente se va de su país es porque quiere tener una vida mejor. La vida mejor no está en el capitalismo. Si fuera, se quedaría en el país de al lado. La vida mejor está en los países ricos. Que son capitalistas, estará pensando ahora alguien. Sí, pero insisto, también son capitalistas los países que tienen al lado. No basta con el capitalismo no te da riqueza. El capitalismo, de hecho, a la mayor parte de los países del mundo se la quita, es como funciona. Unos están arriba, otros están abajo. Hay muchos más países capitalistas pobres que ricos, y a esos no emigra nadie. Decir desde un país rico que el capitalismo funciona es como decir que la lotería funciona porque a ti te ha tocado y te ha resuelto la vida. El capitalismo funciona aquí en Occidente, pero vete a Sudán, vete a Marruecos. La gente de Marruecos huye de su capitalismo a otro capitalismo, van a la parte rica.
A veces, como en el caso de Libia, también huyen de la guerra que los países ricos capitalistas han montado allí. Ese es otro tema. ¿Cuánta gente se va y cuánta gente entra? Y eso es el mejor índice de deseabilidad de un lugar. ¿Cuánta gente se va a ir a Corea del Norte? Pues este dato es fácil de responder. Vamos a hablar del 2018. Salieron 113.000 personas y entraron 50.000. Han entrado casi la mitad de los que se han ido. ¿A que no te esperabas esas cifras? No te voy a decir los responsables de la guerra, pero sí los que más hicieron porque hubiese una guerra civil en España. Ni soy historiador ni he estudiado ética, pero yo diría que el que más hizo porque hubiera una guerra civil en España fue el que inició la guerra civil en España. Yo creo que Franco no era del Partido Comunista. Era del Partido Comunista fascista. El comunismo y el fascismo son lo mismo. Ya entiendo la lógica. El comunismo es lo que está mal. Si no recoges la caca de tu perro es comunismo. Si hablas en el cine es comunismo. Si te meas fuera es comunismo. Creo que ya empieza a pillar la lógica este tío, claro. En pleno Holodomor, que fue el holocausto ucraniano, que murieron 5 millones de personas de hambre, las mataron de hambre. Por supuesto que iba a salir el Holodomor aquí. Es el genocidio más extraño del mundo, porque la población ucraniana, en vez de reducirse, aumentó. Murieron como 10.000 millones de ucranianos, según cifras conservadoras, y aún así hay más ucranianos de los que había. Como genocidio es extraño, pero vamos a ver en qué consistió. Según la versión capitalista, llegó Stalin, que quería conquistar Ucrania, y dijo, vamos a quemar la comida y que se mueran de hambre, y así conquistamos este territorio sin población y ya es nuestro y tal. Un territorio que ya teníamos conquistado y que no nos da problemas, pero vamos a matar a esta gente aleatoria porque soy malísimo. Esa es la versión capitalista. La versión comunista dice, esta comida que tenéis aquí los terratenientes, vamos a repartirla porque la población se está muriendo de hambre. Y los dueños de la comida, los campesinos ricos, quemaron la comida antes de dársela a otros. Los enemigos de Stalin quemaron la comida y aquí la versión capitalista tiene otro matiz. Sí, fueron los enemigos de Stalin, pero la culpa es de Stalin porque les iba a quitar la comida, que es suya. Y tiene más prioridad su propiedad privada que el derecho a comer de los otros, porque tú no tienes por qué darle tu comida a los otros porque es tuya. A mí personalmente me parece un poco raro que tus enemigos hagan algo y sea culpa tuya, pero creo que Stalin lo hizo mal, porque podía haber habido otra solución con muchas menos muertes, que era directamente te cargas a estos campesinos ricos, a los kulaks, y repartes la comida. Habría habido muchos menos muertos. Te habrías ahorrado un montón de muertos, una hambruna, y de hecho de aquí sale un chiste stalinista que dice ¿cuánta gente mató a Stalin? Pocos. Pues este es uno de esos casos. Pero iba a dar igual. ¿Por qué se iba a ver como una matanza igual? Porque todo es culpa del comunismo. Este es el ejemplo. De hecho, la Asociación de Víctimas del Comunismo cuenta los muertos de ETA o los muertos del coronavirus como muertos del comunismo. Y así, sumando a lo loco, pues tenemos la cifra que nos dé la gana. Es decir, es como si piensas que el comunismo es Marina Leda. Marina Leda vive y existe porque vive enchufada a los presupuestos de un país rico, que produce la riqueza por otro lado. Una de las partes más polémicas entre los marxistas, no entre los que no saben nada, como este señor, entre los marxistas de verdad, los que conocen el comunismo, es que el comunismo depende de que haya un país capitalista industrializado. Primero está el capitalismo y del capitalismo se va al comunismo. No se puede ir a priori directamente al comunismo. Eso fue lo que intentó Lenin, que ya no me quiero desviar. El orden es este, capitalismo primero, comunismo después. Pero esto es lo que decía Carlos Marx. No es algo que o sea, si te sorprende esto es porque no te has leído nada. Es decir, los chinos, una medida comunista, por cierto, que era la de que prohibía tener más de un hijo, pues les va a terminar pasando factura. Y les va a terminar pasando factura en una generación. Y es que va a ser un país con mucha gente mayor y una pirámide de población invertida, con muy poca gente joven, que a fin de cuentas es la que genera riqueza, ¿no? La que trabaja y demás. Pues os vais a reír, pero estas dos imágenes son de la población china y de la de España, y parece que la de España es bastante peor, y que será todavía peor dentro de 10 años. Y eso que aquí somos libres y capitalistas. A lo mejor no es por el comunismo, a lo mejor no es que aquí el Estado no nos deje tener hijos, a lo mejor es que no nos deja el mercado. Pero en China yo creo que en los próximos 20 años van a pasar un montón de cosas. También llegará un momento en que los chinos se harten de tener al chulángano del Partido Comunista, tal, ¿no? Querrán una democracia más o menos normal, donde puedan elegir a sus representantes y demás, ¿no? ¿Pero cuántos años llevan? ¿Cuántos años llevan? Es que cada vez que hay una manifestación de más de 10 personas en Cuba o en Venezuela, anuncian el fin del castrismo, el fin del chavismo, va a cambiar las cosas, nunca cambian, porque no quieren, ahí está Guaidó, entre otros tantos, que no quieren salir del comunismo por 1000 razones. ¿Para qué? Para venir a... De la misma manera que en Cuba se han inventado una dictadura de Fulgencio Batista de nunca jamás. Negar la dictadura de Batista me parece una cosa bastante fuerte. Este tío es miserable éticamente y cognitivamente. Pero le parecerá bien porque los que mueren son rojos. Este señor hemos visto que se ha inventado un montón de chorradas. Que si el rublo no vale, que si la Unión Soviética se mueren de hambre, que si la estatua gigantesca, bla, bla, bla.
esta negación tiene el mismo valor que el resto de sus palabras, que es cero, y basta con una visita a la Wikipedia. A pesar de que el franquismo es de las etapas más largas y más complejas de la historia de España, de toda la historia de España, lo simplifica, ¿no? Que bueno, los generales, tal cual, no sé qué, que mataban a todo el que les llevas la contraria y punto pelota, ya está. Y estábamos nosotros allí luchando. Bueno, una versión simplista de la historia y claro, en el momento en que no quede gente que vivió el franquismo que pueda contar o llevarles la contraria, pues ya está. Si dispones de la educación, dispones de los medios de comunicación, ya dispones de la conciencia de la gente. Los medios de comunicación están en manos de grandes grupos empresariales, Berlusconi, Marguenda, Mauricio Casals, Florentino Pérez, la Conferencia Episcopal. Para este tío son de ultraizquierda, pero para el resto de los mortales están a la derecha. Aún así, que este señor acuse a otros de simplificar la historia, este señor precisamente es de traca. Y me hace pensar que no sé para qué me molesta hacer este vídeo, de verdad llegar hasta aquí. No tienes nada mejor que hacer con tu vida, ya termínalo porque quedan 4 tonterías, pero es que no sé ni para qué ves a este tío. El fracaso del comunismo no se dio en 1989 con la caída del muro, sino en 1961 cuando tuvieron que construirlo para evitar que la gente escapara. Sí, efectivamente. Entonces, como ya me estoy cansando de tanta tontería, no me quiero expandir. Había gente que entraba en la Unión Soviética, saboteaba, atacaba, lo han reconocido 1000 veces, esto es una verdad oficial. No es un invento mío, había saboteadores a mansalva. El muro no era para que la gente no saliera, el que quería salir para siempre, si querías salir una hora, pues no, pero si querías salir para siempre e ir a Occidente, pues dabas la vuelta, que el muro no era infinito, ya estaba. Lo que se entorpecía era la entrada de espías, la gente entraba y salía a trabajar todos los días. Cualquier persona que saliera a trabajar podía irse a tomar por saco. Bueno, ahora hay un muro en Melilla también, no veo que la gente diga que es para que la gente no salga de España. Nos quejamos del Trump en México, pero tenemos aquí otro de que no nos quejamos tanto, fíjate. Qué curioso. Decía, el comunismo es lo único que se le juzga por sus intenciones y no por sus resultados, ¿vale? Esto es una cosa muy importante. Si vamos al final, a la intención, está muy claro que un mundo comunista sería un mundo bonito, donde todos tendríamos comida, las necesidades cubiertas, un trabajo digno, sanidad pública, etc. Ese sería un mundo ideal comunista. Recordemos que el anticomunista no suele estar contra ese mundo, sino contra el comunismo porque cree que no funciona y le alegra que esas ideas no crezcan porque cree que nunca va a llegar el ideal comunista y que va a ser peor. Pero el anticomunista no suele estar contra el comunismo, sino que cree que es imposible, por eso se opone. Ahora pensemos también, vamos a pensar un momento en un mundo ideal fascista, con razas aniquiladas, esclavos, los homosexuales eliminados, bueno. Está claro que no son lo mismo y basta con atender a los fines. Pero me hace gracia cómo este señor habla en el Instituto Juan de Mariana, que era un hombre que basaba muchas de sus ideas en filósofos católicos, y el catolicismo, la Iglesia Católica es el paradigma de algo que se juzga por sus intenciones y no por sus resultados. Pocas cosas han hecho más daño al mundo que el catolicismo. También ha hecho mucho bien, por supuesto, yo no lo niego, pero ha hecho un daño infinito sin contar los abusos y todo eso. No hay que irse... es que tampoco hay que irse más allá. Incluso vamos a admitir por un momento que lo que dice este señor es verdad, que los 100 millones de muertos del comunismo son ciertos. Cada día, debido a la economía de mercado y el hambre que provoca, mueren 70.000 personas. Cada década son 250 millones. Es que me estás comparando el comunismo con algo infinitamente peor, que es el capitalismo. Corto aquí. Adiós. Gracias por aguantar hasta aquí. No se aguanta, se disfruta.